Bueno, nos habíamos quedado bien que podía haber signos de shock secundario hemorragia o podía haber sangrado urinario, rectal o vaginal. ¿Cómo se diagnostica una fractura de pelvis? ¿Cómo? ¿Con qué estudio van a pedir? ¿Un ataque? Un ataque, ¿sí? De entrada hay que pedirle o sea, la radiografía no se le niega a nadie, ¿sí? Pero últimamente vas a terminar viendo un ataque, ¿no? Pero una radiografía no se le niega a nadie. Sobre todo si es una persona que no viene con grandes síntomas, ¿no? Si es una persona que se cayó, tuvo, a lo mejor sí tiene dolor ahí en el pubis, pero no tiene problemas para orinar, no saca sangre, o sea, nomás le duele un poco, pero sí tiene la caída, no tiene ningún otro síntoma, pues no te vas a ir directo a la tomografía, ¿no? Le sacas una radiografía, ¿sí? Pero, bueno, no, las proyecciones normales, pues no bastan. De entrada, pues pides una AP de pelvis, así, AP de pelvis nomás, ahí no se pide lateral. Pides una AP de pelvis y esa pues te da una idea más o menos, ¿no? Puedes pedir una radiografía tangencial, que es una radiografía, la AP es así, el rayo entra así, la tangencial, el rayo entra así, o entra así. Pero si ya ya te vas a estas cosas, si el paciente tiene si el paciente le saca la radiografía y tiene una fractura de la pelvis que se ve medio inestable o no estás seguro, pues ya no le hagas al cuento con las tangenciales, a menos que no tengas otra cosa, ¿sí? Pero pues ya, ahí sí ya lánzate al ataque. Pero de entrada una AP de pelvis. Fracturas complejas, TAC con reconstrucción tridimensional para localizar el lugar preciso de los fragmentos. Ya de hecho no hay que pedir la reconstrucción, ya cuando le sacan la TAC te mandan un disco, tú lo ves en una compu y ahí están todos los cortes que le sacaron. Y tú con la compu, con el mouse, puedes mover y girar y ver todo lo que quieras. ¿Ves? Bueno, está fracturado. ¿Qué vas a hacer? Pues si tiene hemorragia o tiene extravasación de la orina, eso tiene prioridad sobre todo. Eso es lo que tienes que atender primero. ¿Sí? El hueso, a menos que esté muy inestable, el tratamiento de las fracturas depende de la estabilidad del anillo pélvico. A menos que esté muy inestable, no es lo primero que se hace. Si está muy inestable, pues también hay que estabilizarlo. Y son cirugías conjuntas. O sea, en el mismo procedimiento, en la misma operación, el urólogo o el cirujano o el ginecólogo hacen lo suyo y el traumatólogo hace lo suyo. En la pelvis se utiliza la clasificación de Tile. La vamos a mencionar para que la conozcan, pero lo importante es lo que ya les dije. Lo importante es lo que ya les dije, la estabilidad del anillo pélvico. ¿Sí? La clasificación de Tile es de tres niveles y cada uno de esos 3 niveles tiene 3 subniveles. Es A, B y C. A1, B1, no, perdón. Es A, B y C, A1, A2, no hay A3, perdón. B1, B2, B3, sí hay B de 3, y C1, C2, C3. La tipo A son fracturas inestables en rotación, pero verticalmente, no, las fracturas estables son, perdón, otra vez regresemos, ¿sí? Las fracturas que son estables son tipo A. Las tipo B son inestables en rotación, pero no verticalmente. Veamos esto, ¿sí? Esta es la pelvis. Esta es la pelvis. Entonces tiene una fracturita nomás aquí así. Aquí, donde está el pliegue de mi dedo, ahí, ¿no? Ahí tiene. Pero no se va a abrir. No se va a abrir con esa fracturita, no. Entonces es una A. Luego tiene una fractura un poco más grande, que sí se puede abrir así. Eso es inestabilidad en rotación. Y esas son las tipo B. Y las tipo C es cuando hay fractura aquí
aquí y acá. O sea, que estuviese así, por ejemplo. Entonces, hay inestabilidad en rotación, porque se puede abrir así, y hay inestabilidad vertical. Se puede hacer así. Ujú. A grandes rasgos, a las A se les manda a reposar a su camita y se les da la... Las B, dependiendo de qué tan inestable esté, tú ya, ahí ya cada quien juzgará, y las C se operan todas. A1 Profe, fracturas de la... ¿Qué? la C son las que tienen la fractura vertical. O sea que hay inestabilidad vertical. O sea, si está así y está roto el sacro y está roto el pubis, pues entonces los dos fragmentos pueden hacer así, ¿no? Pero si nomás está roto el sacro, no pueden hacer así, pero sí puede hacer así. Esa sería B. Ajá. Si solamente está Y, roto el pubis, puede hacer así, pero no así. O sea, lo más grave es que haga esto. y entonces ahí también se operan las B o solamente las C. Las B se operan dependiendo de qué tan inestable las vea, pues ahora sí que de cómo la veas, ¿sí? Eso ya es cosa mía, de qué tan inestable la vea. Ah, ok. Y entonces ahí, por ejemplo, una B no tan inestable, ya nada más se le manda a reposar. Ajá, le pones una venda, un vendaje, una faja, como estas, ¿nunca he visto cómo fajan a una persona, a una embarazada, por ejemplo? Que cuando le hacen cesárea la fajan, le ponen unas vendas gruesas y la fajan. ¿En N? ¿En qué? ¿No era en N? Nunca había escuchado eso. No, se agarra una venda grande así, se dobla en tres, se la metes por debajo de la cadera y le haces así. Ándale, eso nada más que la venda forma una N y pues ya, se me quedó la de N. Bueno, eso yo nunca había escuchado eso. A lo mejor sí, o sea, no estoy diciendo que no tenga razón. A lo mejor así se llaman, pero yo en mis 20 años, 25 años en este negocio nunca había escuchado eso. Disculpe, doctor, dijo ¿Qué que la pasa? B es inestable con rotación. Ño, a ver, vamos a ver. ¿Sí? Las A, el anillo pélvico está estable. ¿Sí? O sea, haz de cuenta que tiene un lleguecín aquí, ¿no? Entre el ilium y el isquium tiene un lleguecín aquí, ¿no? Pero ni siquiera es completa, ¿no? Entonces ahí no se va a mover ni madres, es estable, ¿sí? Luego, las tipo B, haz de cuenta que tuvo una fractura aquí en el pubis o una fractura en el sacro, pero solamente una, o sea, o arriba o abajo, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que está roto aquí, ¿no? Entonces está roto aquí, y entonces el anillo puede hacer esto, ¿no? Y eso es eso es inestabilidad en rotación, ¿sí? Porque está rotando. Ajá. Ah, ok, muchas gracias. Opuestas, ¿se entiende? En dos partes opuestas, ¿sí? Y entonces está separado así. Entonces puede haber inestabilidad en rotación, pueden hacer
¿Por qué me sacaron, hombre? Claro que no, Pues profe. internet, Fue su doctor. internet. Se fue el internet, profe. Con la inspiración. Entonces, eso es a grandes rasgos, porque ahorita vamos a ver cuál es la clasificación de AO Tile. Ah, nunca les dije lo que era la AO, porque en otra clase también me cortaron la inspiración las jefas del grupo. ¿De qué tema sigue? Pues ya no sigue el tema en el que estábamos. Ya pasamos al siguiente. Ni cuenta se dieron que hice eso, ¿verdad? Con una clase. Los fierros que nosotros ponemos. Los fierros que nosotros ponemos no cayeron del cielo. Sí, como la caguama bendita, desde el cielo cayó una caguama. Era carta blanca. No cayeron del cielo. Alguien los tuvo que inventar. ¿Sí? Alguien los tuvo que inventar. Esa idea de que si un hueso se rompe hay que ponerle un fierro y con tornillos, o de que si un hueso se rompe hay que sacarle el tuétano y meterle una vara adentro, ¿a quién se le ocurrió? A Salter. Salter. En eso, en los tratamientos. Salter los enyesaba de la cabeza a los pies. ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿No les ha hecho Leopoldo? A Leopoldo le gusta contar de la historia de todo esto. A los nazis. Sí, a los nazis. Había un doctor nazi, el doctor Kuncher. Doctor Kunch. Sí. U con diéresis. K-U-N-T-C-H-E-R. Kunch. Él se le ocurrió eso, dijo, pues el hueso es como un tronco, es como un madero, como una tabla de madera. Entonces, ¿cómo armamos una mesa, por ejemplo? Pues le ponemos placas de metal y tornillos, pues así podemos armar un hueso, ¿sí? O también se le ocurrió, bueno, pues si el hueso es como un tubito, si el hueso es como un tubito, pues entonces si se fractura le metemos algo adentro para que se enderece, ¿sí? De hecho, ese fue su invento, el clavo de Kuncher. Es como una vara de metal. ¿Y con quién hizo sus experimentos? Pues supongo que con los judíos. Judíos. Con judíos y con soldados. Ajá. Con judíos y con soldados. ¿Cómo se dieron cuenta cómo nos dimos cuenta nosotros, los occidentales, los del otro bando, que los nazis estaban haciendo eso? Bueno, pues se cayó un piloto británico, ¿sí? Se cayó un piloto que se rompió las dos piernas. Y Kuncher lo operó, le puso sus dos clavotes. El soldado se escapó después, unas cuantas semanas después, y llegó otra vez a Inglaterra, llegó otra vez con los aliados, y les platicó, les dijo, pues me caí de un avión, me rompí las dos piernas, y luego me operaron, algo me hicieron. Yo no sé qué me hicieron, pero camino. ¿Ah? Pero camino. Y entonces le sacaron radiografías y vieron que traía dos clavotes. Al principio se horrorizó, a gente como Salter los horrorizó, así, ¿cómo se les ocurre? Pues ni que la gente fuera, ni que esto fuera carpintería, es una barbaridad, es un salvajismo. Pero se fueron empezando a dar cuenta que era un método viable de tratamiento. ¿Sí? Entonces se fue desarrollando más. Se acabó la guerra. Algunos científicos nazis los perdonaron, como a Kuncher, como a Werner von Braun. ¿Qué hizo Werner von Braun? ¿Cuál fue su invento? Una pista, ¿Una qué? que nos dé una pista. Werner von Braun inventó la propulsión a chorro, los jets. ¿Sí? Gracias a él. Antes los aviones eran de hélice.
Ahorita no, ahorita los aviones tienen turbinas. ¿No se han subido a algún avión alguna vez? ¿Han visto sus turbinas? Son como 2 tubos que están abajo de las alas. ¿Sí? Ahí entra el aire y la turbina lo comprime y lo avienta para atrás así. Y eso empuja el avión. Ajá. Inventó eso, inventó los cohetes. Gracias a eso el hombre puede llegar a la luna. Ujú. Eso lo inventó Wernher von Braun, pero era un nazi, Wernher von Braun. Pero se lo llevaron los gringos después. Y Kuntzer se lo llevaron a Suiza y junto con otros crearon la organización AO. La organización AO es la que pone todas las reglas de los fierros y todo, y cómo debe de ser, y cómo se deben de usar, y cuál se debe de utilizar para qué tipo de fracturas y todo eso. AO en alemán significa Arbeitsgemeinschaft für Systemfragen. No es jalada, no es, sí, yo digo muchas cosas que, pues así se llama, el alemán luego están las palabrotas así, se llama Arbeitsgemeinschaft für Systemfragen. Es algo así como asociación para la osteosíntesis. La osteosíntesis es el uso de materiales ajenos al cuerpo para fomentar la adecuada consolidación ósea. Eso es osteosíntesis. El uso de materiales ajenos al cuerpo para fomentar la adecuada consolidación ósea de una fractura. Y eso incluye las placas, los clavos, los tornillos, todo eso. Pues tienen sus clasificaciones, pero suelen ser muy complejas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver la clasificación AO-TILE, pero a grandes rasgos: A, estable; B, inestable en rotación; y C, inestable verticalmente. ¿Sí? A grandes rasgos. Aquí está, miren. Tanto la clasificación AO como la de TILE se reconocen 3 tipos claramente definidos. Los A1, fractura de la pelvis sin afectar el anillo pelviano. A2, fracturas estables del anillo pelviano mínimamente desplazadas. B1, fracturas por compresión anteroposterior, libro abierto. Ahorita vamos a ver cuál es la de libro abierto. B2, compresión lateral. O sea, que tiene sus fracturas, puede tener una o más fracturas, pero las 2 de un solo lado. O sea, está así. La pelvis, pues, la pelvis junta son 6 huesos, ¿verdad? 7 huesos, perdón. 7 huesos. ¿Cuáles? 8, pues, 8, que sean 8. ¿Cuáles? Sacro, coxis, ilion, isquion y pubis. Izquierdo y derecho, ¿va? Entonces, haz de cuenta que tiene una fractura en el isquion y en el pubis, pero las 2 de un lado nomás. Entonces, esa fractura se puede abrir así, pero difícilmente se va a ir así. Entonces, es una B2. Espero que se aprendan todos, ni yo me lo sé. O sea, lo importante es la estabilidad. Así que me diga, uy, ¿a cuál clasificación de AO corta? Ay, no sé. B2. Compresión lateral, contralateral. Ahí es cuando las fracturas están. Haz de cuenta, se rompió el isquion de un lado y el isquion del otro. C1 unilateral, C2 bilateral. C3 asociada a fractura acetabular. Es cuando también ya se afectó el acetábulo. Aquí está más simplificado. ¿Sí? La otra es la de TILE-AO. Esta es la de TILE-TILE. ¿Sí? Entonces, miren, es que esta es una pelvis, ¿no? Una pelvis estilizada. Estilizada, ¿no? Aquí estaría el sacro. Aquí está el ilion. Aquí está el isquion. Aquí está el pubis. Entonces, hagan de cuenta que nomás se rompió la rama isquiopúbica. De un lado, nada más uno. Pues esa fractura no se va a mover nada, ¿no? Nada, absolutamente nada, nada. Entonces es una A. Hagan de cuenta que se rompió la rama iliopúbica e isquiopúbica. ¿Sí? De un solo lado. Esa fractura se puede abrir.
se puede abrir así, ¿no? Pero tampoco, o sea, tampoco. Esa, por ejemplo, y una C, hay fractura acá arriba, en la unión sacroiliaca, y acá abajo, en las ramas de la pubis. Entonces, este fragmento está completamente desprendido y puede subir y bajar y subir y bajar. Ajá. Entonces, a esa sí habría que hacerle algo. ¿Mm? Vean esta fractura. Bueno, la foto no es muy buena. Tiene esta fractura de esta rama y esta también, pero está estable. Es frecuente que se rompan, es frecuente que la fractura sea en las ramas del pubis. Porque por las ramas del pubis es lo que está adelante. Entonces, si te llega un impacto por adelante, pues ahí es donde te va a pegar. Y las ramas del pubis forman una X. ¿Sí? Las ramas del pubis forman una X. Cuando se rompen las cuatro, la X queda flotando. Esa es una fractura en alas de mariposa. ¿Sí? Esa fractura, ¿sí entendieron cómo es la fractura en alas de mariposa? Sí. Sí. Aquí no. Entonces, tiene forma de, las ramas de la pubis, las ramas iliopúbicas y isquiopúbicas forman una X. ¿Sí? La fractura tetrapartita, o sea, tetra significa 4, partita es partido, entonces partida en 4. Esto queda flotando. ¿Sí? En lo único que hay que fijarse es en si no se dañó lo que está aquí abajito. ¿Qué es lo que está aquí abajito? La uretra. La uretra. ¿Sí? Si se dañó la uretra, hay que operarlo. Pero no, yo no, el urólogo. Y bueno, sí le meteré yo unos tornillitos aquí para que no se siga moviendo, ¿no? Pero si no hay, si no tiene problemas para orinar, si no tiene sangrado para orinar, todo eso, su venda en N, como dijo el compañero, su venda en N, y la bendición. Si es nomás de un lado, pues más todavía, porque nomás de un lado, pues no, aunque quede así, que digan, ay, pues sí quedó medio gacha, no hay que hacerle algo. No, no hay que hacerle nada. Absolutamente nada. 6 semanas en cama. Tratar con 6 semanas de reposo en cama. Vean esta, aquí es una fractura en alas de mariposa. Está fracturada aquí, está fracturada acá, está fracturada aquí, está fracturada acá. Y está fracturada aquí, además, ¿ya vieron? Esta es una fractura pentapartita. Ajá. Entonces aquí hay que meter una sondita urinaria. Ajá. Hay que meter una sondita por la uretra y se inyecta medio de contraste para ver si la vejiga no se tronó. ¿Sí? Aquí en este caso sí está tronada porque debiera de verse así como un, ¿qué pudiera ser esto? Como una pera, como una fresa. ¿Sí? Como un trompo, como una pirinola. ¿Sí me entiende cómo? Sí. Pero aquí el líquido se salió para arriba. Entonces significa que sí tiene un desgarrín. Entonces ahí sí hay que operarlo. Pero si el líquido se queda en su lugar, no hay daño urinario, no hay que hacer nada, solamente reposo. ¿Cómo se llama este estudio? ¿Cómo se dice cisto en griego? Ah, ya les dije. ¿Cómo se dice bolsa o vejiga en griego? Se dice cisto. Ujú. Y es un estudio en el que quieres ver la vejiga. ¿Cómo se llamará? ¿Cistograma? Cistografía. ¿Sí? Los urólogos, ¿no hay aquí hijos de urólogos? Los urólogos lo que hacen es cistoscopía. Eso es lo que hacen, te meten una camarita, por ahí por donde te dije, te meten una camarita y ven. Aquí no.
Te meten el medio de contraste y ven si se sale o no se sale. La cistografía. Esta es la fractura en libro abierto. Acuérdense lo que habíamos dicho del luchador, ¿no? Imagínense que está una persona, es una persona acostada y otra persona se le avienta y le cae encima. Entonces se puede fracturar aquí el pubis. Puede fracturar el pubis. En este caso el pubis es acá arriba, ¿no? Entonces, haz de cuenta, ¿no? Una persona le brinca a otra, se le avienta, como un luchador o alguien que se echó el salto del tigre, así, ¡paz! Y entonces se abre así, como si fuese un libro. Esto lo que pasa es que a la hora que se abre el pubis se daña la uretra o la vejiga, y por atrás se afecta la articulación sacroiliaca. Y la articulación sacroiliaca puede sangrar mucho. Y además por ahí está el callado de la aorta y se puede lastimar también. Esa es la fractura en libro abierto. Entonces ahí lo que hay que ver es eso. Si hay datos de hemorragia interna o datos de lesión urinaria, se opera. Si no, su venda en N y la bendición. Fíjate que yo más que en N la veo como en Z. Más bien es como una Z. Porque es como una Z, ¿no? O sea, le pones aquí, y luego el otro, y luego el otro. Como si fuese una Z. Yo le hubiese puesto ese nombre. A los 7 que no están ahorita, díganles, infórmenles, por favor, que les voy a quitar sus diarias. Ya ahorita tomé las capturas para cotejar con las listas. Sí, porque ya habíamos hablado de eso y pues no estamos para eso, ¿no? Para los 7 que no están presentes, les vamos a quitar su punto extra. Aquí está la articulación sacroiliaca. Los ligamentos sacroespinocos y sacroiliacos se rompen a medida que la pelvis se despliega, ¿sí? Y esto puede ocasionar sangrado. Cuando la diástasis supera los 2 centímetros, se necesita un tratamiento más activo. ¿Qué es diástasis? Que se separa, ¿no? Ajá. Luis Miguel tiene una diástasis, ¿no? De los 2 dientes de adelante. Era famoso por eso. Entonces, si la separación de la articulación sacroiliaca es mayor de 2 centímetros y medio, o sea, 1 pulgada, hay que cerrarla, hay que meterle unos tornillos y te van a ver cómo. Un ataque, ¿no? ¿Ven? Este es un ataque, ahí se ve clarísimo, más claro en el agua. ¿Qué se usa para operar la pelvis? Se utilizan fijadores externos, estos van por fuera, con los tornillos metidos hacia las espinas. Cuando está en la sínfisis del pubis lo que se lastimó, se utilizan placas. O se utilizan placas de reconstrucción. ¿Cómo quedamos que eran las placas de reconstrucción? ¿Movibles? Ajá, movibles. Aquí hay unos placones de reconstrucción de 20 o 30 orificios, así. Y es un montón de instrumental. La última vez que operamos una pelvis había 3 mesas de instrumental con prensas y todo, porque la placa la tienes que doblar a que quede bien adosada la pelvis. Como la pelvis son puros huesos que están así curveados, debe quedar bien pegadita. Son unos placones de 15, 20, 30 centímetros.
Esa es una fractura C. Vean, acá está roto aquí, está roto acá. Pues vean aquí, un fragmento está más arriba que el otro. Pues obviamente aquí se arrancó, se pudo haber arrancado el vaso que está aquí, se lastimó la vejiga, la uretra, seguro, todo esto, ¿no? Eso se tiene que operar forzosamente. Si es que, porque si no se operan, el paciente está en riesgo de perder la vida. Vean, esta está toda desmadrada. Fracturas aquí. Aquí se separaron las dos ramas. Fractura acá arriba. Fractura aquí. Vean, esto está también totalmente desmadrada. Fractura de aquí, fractura acá, fractura acá arriba. ¿Sí? Y esto es lo que se hace. Se les ponen sus plaquitas. Y hay de todos tamaños, ¿no? Hay chiquitas, hay medianas, hay grandotas. Estos son los tornillos para la diástasis de la sacroiliaca que les decía. Se meten así. Se meten estos así que van atravesados con una tuerquita. Eso ya es cosa mía. Y ni mía, yo no soy, o sea, soy traumatólogo, pero no soy especialista en pelvis. Tengo un cuate que opera. Pero eso ya es cosa de él, ¿no? El chiste es que sepan cuáles se operan y cuáles no. Vean esta. Este es un caso nuestro. Esta no está tan grande, es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego le metimos esta. Esta la tuvimos que cortar de aquí. Vean, aquí está mordida. Y pues ahí quedó más o menos. Aquí la fractura era del acetábulo. Contenía componente acetabular. ¿Ah? ¿Vamos bien? ¿Qué? ¿Y cuánto tiempo duran en reposo después de ser operados? Después de operados, un mes más o menos. Ok. Y ya después los empiezas a sentar y a mover. De que caminar, mes y medio, 2 meses. Ok, gracias. Bueno, hasta Tampoco aquí, se puede caminar en mes. o sea, mínimo. Hay algunos que sí pueden, otros no. Porque para empezar, de estar 2 meses, de estar mes y medio en cama, pues se te van a atrofiar los músculos de las patas, entonces te va a costar trabajo pararte. Para empezar. Doctor, Chao. y por ejemplo esas placas de reconstrucción, ¿cuánto tiempo duran? For life. Ya no las sacas jamás. Ahí se quedan para siempre. Ok, gracias. De nada. No, o sea, para meterte eso hay que sacar las tripas, ir hasta abajo, todo. Entonces, o sea, sacarlas es igual de difícil que meterlas. Entonces, no las vas a sacar. Y esta es una cosa, hay gente que, yo imagino que a lo mejor preguntas. Yo imagino que a lo mejor preguntas porque a lo mejor puedes tener la idea de que de que dejar fierros ahí puede causar alguna molestia posteriormente. Esa es una pregunta que hacen mucho los pacientes. Te dicen, oiga, ¿y eso no causa daño después o algún rechazo o alguna cosa así? La respuesta te la daré cuando regrese.